Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos al Kingdom Fruit Bible Studies, la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos de Dios. Nos congregamos con un propósito de edificación, exhortación y consolación en la palabra del Señor. Aquí profundizamos en la Escritura, creciendo en fe y comunión, siendo guiados por el Espíritu Santo. Prepárate para recibir revelación, fortaleza y dirección divina. Abramos junto a la Biblia, la Escritura, y dejemos que Dios hable a nuestros corazones. Amado, bienvenido, ¿verdad? A la Asamblea de los Santos, la reunión de los hijos del Señor, Kingdom Fruit. Y estamos aquí, ¿verdad? Gozándonos de poder estar juntos una vez más. Hace ratito que no nos conectábamos, pero hoy es el día de bendición. Estamos, ¿verdad? Con la bendición de poder tener a nuestro maestro Robert Cabrera, con una palabra. Acuérdense, amados, si no nos han buscado en las redes sociales, estamos ahora trabajando por medio de TikTok, bendiciendo a otros por medio de TikTok, Instagram, YouTube y Facebook. Ayúdenos a compartir la palabra, ayúdenos con su aporte, con un like, con su suscripción y así, y con su compartido, ¿verdad? Compartiendo nuestro mensaje, así nos ayuda a llegar a más personas y a poder hacer que la página continúe creciendo y que nosotros continuemos creciendo. De esa manera seguimos evangelizando y enseñando completamente de gratis, porque el evangelio es de gratis. Así que con nosotros, nuestro maestro, Robert Cabrera. Amén. Dios los bendiga a todos en esta noche. Me gozo, ¿verdad?, con tener la oportunidad de poder compartir este pequeño estudio para la gloria del Señor y poder, ¿verdad?, pues compartir cada uno de estos versículos con el propósito por el cual ha sido enviado. Y en esta noche, ¿verdad?, sin más preámbulos, reciban un saludo de mi parte, de mi esposa y de cada hermano aquí en el grupo de Kingdom Fruit Bible Study. El tema de esta noche va a ser que es propósito de Dios. Ahora, tiene una segunda parte que se la voy a añadir para los próximos textos, que es, no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Porque hay cosas que pasan, ¿verdad?, en la vida, en medio de situaciones, en medio de problemas, en medio de tantas diferentes cosas que nosotros pasamos en el día a día, y muchas veces vemos cosas, pero no entendemos que son propósito de Dios. Así que por esa razón, ¿verdad?, ese fue el tema y me llamó la atención uno de estos versículos que pronto vamos a estar hablando por esa misma razón, porque los que estaban ahí, los testigos en medio de lo que estaba aconteciendo, lo vieron todo, pero no pudieron entender ni captar que era propósito de Dios que eso ocurriera de esta manera. Así que por esa razón, ¿verdad?, les pido que me acompañen en la escritura en Lucas capítulo 4, donde vamos a estar leyendo el versículo 1, después leeremos del 14 al 15 y del 27 al 30. Del 27 al 30, perdón. Hoy vamos a estar en un poquito de... Lucas 4. Correcto. Versículo 1, después el 14 y el 15 y del 27 al 30. Ok, del 14. 4, versículo 1, después del 14 al 15 y después del 27 al 30. Ok. Verso 1, 4. Okay. Dice así, en nombre de Jesús. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. 14. Del 14 al 16. 14 y 15. 14 y 15 dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Gloria al Señor, amado. Comienza la clase. Del 27 al 30. Ok. Amén. 27 al 30. Okay. Dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo,
pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Caliente esto. Amén. Pues quiero empezar diciendo, ¿verdad? Que según meditaba en este tema, de que no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios, ¿verdad? Pues meditaba en estos versículos, los cuales leíste, y es bien importante entender una cosa, que aquí en Lucas capítulo 1, mira cómo dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Punto clave ahí, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Entonces, es bien interesante porque antes de este acontecimiento donde Jesús fue guiado al desierto, fue donde Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Entonces, después de él cumplir con los requisitos y las leyes que había, dice que el Espíritu lo toma y lo lleva al desierto. Pero ¿por qué traigo esto, verdad? A mí me llena de gozo saber la manera en que Dios opera, ¿verdad? Entonces, el versículo 14 y 15, él está en este lugar, primero que nada fue tentado, después del versículo 1 en adelante. No lo voy a tocar los versículos para resumir un poco todo lo que se leyó. Entonces, después de ser lleno del Espíritu Santo, va a un lugar y es tentado. Después está alrededor de estas personas, porque este es el comienzo de su ministerio, con poder y gloria, lleno del Espíritu Santo, y él vino con un propósito. Dice Isaías 61 que él vino, ¿verdad?, a predicarle el año agradable del Señor, a darle libertad al cautivo, vista al ciego, y todas estas promesas que habían desde los profetas, ahora llega el momento de su cumplimiento, porque después que se bautiza, eso fue un milagro tras el otro. Dice que él fue, ayunó, y después ese ayuno fue, mira, de una manera genial, de una manera excelente, como solo Dios sabe hacer, glorificándose de un lado a otro. Pero ¿qué pasa? Dice que él volvió nuevamente en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Cómo se difunde la fama? Fácil, porque cuando las personas comienzan a ver milagros, cuando las personas comienzan a ver prodigios, es bien fácil distinguir que hay algo diferente en esta persona. Está haciendo cosas que no se habían visto antes a esta magnitud ni a este nivel. Por lo tanto, estas personas estaban en un shock, como dicen en inglés, un aui o como le quieran llamar, ¿verdad? De las cosas que estaban aconteciendo en este momento. Una sorpresa, estaban sorprendidos. Una Sí, sorpresa. esto los tenía, mira, asombrados, sorprendidos, boquiabiertos. Era un asombro, zumba ahí. Eso es así. Y por esa razón, esto cuando las personas se asombran, cuando las personas ven estas clases de cosas pasar, yo estoy seguro que si ustedes tienen un vecino que él ora por las personas que están en sillón de ruedas y se levantan, va a correr un grupo de personas a ese lugar. Y por esa razón había una multitud, ¿verdad? Grande. Pero después dice que él se fue a Nazaret, al lugar donde él había sido criado. Qué interesante, ¿verdad? Él está en este lugar y los últimos versos que leyó el hermano Efraín del 27 en adelante, él le está enseñando, porque él tuvo la oportunidad de estar en una sinagoga y él ese mismo verso le trajo a ellos, el de Isaías 61, que el Espíritu del Señor está sobre mí. Entonces le da el breakdown y le dice, eso que está pasando hoy mismo se está cumpliendo aquí, porque él era el que iba a traer libertad al pueblo. Entonces vemos cómo se glorifica de manera especial en esa sinagoga, pero todo el mundo estaba maravillado por un momentito. Porque después dice que ellos decían, espérate, este no es el hijo de José. Y tanta maravilla, tanta palabra bonita, ¿de dónde sale esta excelencia, esta educación? Algo brutal, sobrenatural, el poder de Dios manifestado. Entonces él comienza a relatarle la historia de lo que va a ir pasando en el futuro, porque él está profetizando de las cosas que iban a venir. Entonces, mientras él hace eso, él está hablando de la situación que hubo cuando Elías estaba con los leprosos y a dónde él envió
a Elías, habiendo tantas viudas, la envió a este específico lugar. Después de eso, estas personas se llenaron de ira. Y me llama la atención porque los mismos que se gozaron con el mensaje, los mismos que estaban maravillados, los mismos que estaban viendo todos los acontecimientos que este hombre estaba haciendo, ahora porque él le trajo algo se molestaron. Se llenaron de ira y mira cómo lo acorralan y lo llevan a un lugar. Dice que ellos levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Pero ahí es donde vamos. Mira qué glorioso es Dios, que en medio de esta situación le lleva el mensaje, está cumpliendo su propósito, haciendo las cosas que él solo sabe hacer a la perfección. Y en medio de esto le trae el mensaje, y Dios te bendiga, hermana Lourdes. Y trayéndole este mensaje, Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Amén. Ellos se molestan y lo sacan del lugar a fuerza. Había mucha multitud y llevándolo a ese lugar hasta la cumbre, o sea, hasta un lugar alto o una montaña, lo abacoran como quien dice, y mira, para despeñarle con una intención de matarlo. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y ahí es la parte donde quiero, ¿verdad?, detenerme. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Tú ves, apenas está comenzando su ministerio, se está glorificando de manera especial. Se detiene en este lugar en la sinagoga para que esta profecía que había dicho Isaías, el profeta, en el capítulo 61 se cumple en ese día por medio de los labios del que lo está trayendo. Y cuando se sienta, estas personas se molestan. Lo llevan a un rincón para tirarlo por ese risco. Pero mira lo que dice, mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Porque ves, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, se va a levantar el enemigo, se van a levantar sus secuaces, se van a levantar personas que a veces no esperamos nosotros que se levanten. Eran los líderes religiosos, eran los que estaban supuestos a regocijarse con la palabra del Señor. Sin embargo, ellos son los mismos que le están abacorando porque no les gustó el mensaje que él le trajo y querían que él se cayera por ese riesgo. Pero para mí es tan importante y tan maravilloso el subrayar la importancia de lo que es la protección de Dios y lo que es su propósito. Porque cuando estamos en el propósito de Dios, no significa que no vamos a correr riesgos o peligros. No significa que vamos a pasar la vida de lo más bien sin ninguna clase de acontecimientos negativos a nuestro favor. Pero todas las cosas que el enemigo trata de hacer para tu mal, para robar, matar y destruir tu vida, el Señor lo torna para el bien. Y podemos ver que, como dice ahí, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Lo repito una vez más para que vean la importancia de que si es propósito de Dios que tú vivas, no importando la situación que tú te enfrentes, aunque parezca de muerte, tú vas a poder, mira, pasar por entre medio de la gente. Pueden tener pistola, pueden tener machete, pueden tenerte bajo grillos, pueden tenerte bajo cadena, pero si es propósito de Dios que tú pases al otro lado, a ganar, eso va a pasar. Así que quiero dejarlo ahí como iniciativa y entonces mi hermano Efraín puede traer algo, ya que él fue el que lo leyó. Gloria al nombre de Jesucristo, eso es amén. Amén. Mira qué interesante, porque comienza hablando que Jesucristo estaba bajo el poder, la unción del Espíritu Santo. Estaba la manifestación del Espíritu sobre él, fue en él. Y luego, de la misma manera, con el mismo poder, se presenta, que fue el 14, que fue para allá, para Nazaret, dice que fue en el poder del Espíritu de Galilea. Se iba haciendo manifestación, la manifestación. Entiendo una cosa, en el Viejo Testamento, cuando el Espíritu Santo se manifestaba, había fuego, había humo, había temblor, ¿verdad? Porque casi siempre el ángel de Jehová y el Espíritu Santo se manifestaban a la vez. Cuando había humo, comúnmente había humo, era que la presencia del Espíritu Santo. Y cuando llegaban al lugar, el ángel estaba presente, la presencia visible de Dios, que era la representación de Jesús.
Y pues casi siempre, la mayoría del tiempo tú los ves juntos. Tú estás diciendo que Jesús, el verbo encarnado, viene en el poder del Espíritu. So, mientras él iba, posiblemente habían proezas de milagro pasando por el camino, ¿verdad? Diferentes cosas operando, porque está diciendo que iba en el poder. So, si el poder está manifestando, el poder está presente, hay una manifestación. Eso es lo interesante de esto, que cuando el poder de Dios está presente, hay una manifestación. ¿Sabe? No, van de la mano. Si el poder está presente, hay una manifestación. So, como dice Robert, estas personas ya habían escuchado. Viene la manifestación, porque el poder viene por ahí y se ve la manifestación. So, ellos están, espérate, está pasando algo, como que wow, que revolú, porque espérate, hay algo nuevo, está sucediendo algo que no es normal. Hasta que Jesucristo comienza a hablar de quién es Él. ¿Quién soy yo? Hasta ahí, hasta ese punto. Hasta quién tú eres. Me gustó todas las manifestaciones, me gustó las maravillas, las proezas, los milagros, las sanidades. Pero hasta que tú dijiste quién tú eras, ahí tuvimos problemas. Entonces ahí es donde él comienza y le manifiesta que no hay profeta en su propia tierra. No hay profeta en su propia tierra. Eso es verdad. Eso es verdad. Bien difícil que alguien de una misma casa evangelice a los de la misma casa. Hay veces que sucede, pero la mayoría de veces no. No, porque es por la familiaridad. Porque muchas veces los mismos familiares te tienen por debajo, los familiares se sienten mayor que tú. Entonces, cuando tú vienes a una persona que de momento de un salto, digamos un salto intelectual, ¿sabes? Se vuelve muy intelectual, porque tiene poder de Dios. Entonces, vos das un brinco y tú dices, wow, pero ¿cómo es posible? No, si que sabe este no sabe nada, este no ha estudiado. Entonces, esta persona sí fue a la escuela. Y este sin ir a la escuela, no dio un tajo en su vida, pero se convirtió, el Señor lo empoderó y le llenó de sabiduría y discernimiento, que eso es lo que hace Dios. Eso es lo que hace Dios diariamente, el que lo busca. Entonces, este que supuestamente está adelante, el que estaba atrás, de cuando le habla con una sabiduría, le habla con unos conocimientos que él no sabe. Ellos dicen, wow, pero ¿y qué es esto? Entonces, no tan solo el conocimiento, sino que luego le hace los reclamos de quien él dice, mira, yo soy de a quien ustedes estaban esperando. Y ahí, peor todavía, pero este muchacho está loco. ¿Sabes? En la serie de Chosen, que no la haya visto, debería verla, a Jesucristo en esta parte lo pusieron, que él era malísimo jugando en los juegos. Él era malísimo, pésimo. Entonces, imagínate tú, en una familia que tú eres el peor en todo. El peor en todo. Tú no sirves para ni para jugar tapita. Y cuando llega el momento, ahora tú eres el elegido. Entonces nadie está esperando que alguien que no sirve para nada, según ellos, no sirve para nada, pues sea ahora el que tiene la más importante, rey. Pues, ¿qué te quiero decir con esto? Por eso, al ellos no recibirle, porque la mayoría de las veces nadie recibe al propio de su casa, ellos vienen, como me está entrando una de las hermanas del otro grupo, a ver si se conecta, para saludarla rápido. Bueno, a ver si se conecta. Bueno, pues él viene y le dice, ok, ahí se conectó. Mariluz, Dios te bendiga mucho y te guarde. Bienvenida al Kingdom Fruit. Si está hablando, tiene el micrófono cerrado, se lo puede abrir, puede saludar rapidito. Ya. Buenas noches, Dios me lo bendiga, mis hermanos, ¿cómo están? Amén. Amén, Dios te bendiga, saludos. Amén. Amén, amén. Amén, salúdenme ahí a Mariluz. Mariluz, si no me equivoco, es colombiana, ¿verdad, Mariluz? Correcto, barranquillera. Amén, colombiana, Barranquita y Barranquilla o Barranquita. Barranquilla es. Barranquilla. Ok, mira, pues para que vean, estamos conectando con una hermana de Colombia, así que Kingdom Fruit, ella es del otro grupo que yo soy nuevo, que están también
grupo de hermanos y hermanas buscando al Señor, y tengo la oportunidad de compartir con ellos y tenemos la bendición de tenerle en nuestra presencia. Así que por favor, démosle un saludo, cordial saludo. Kingdom Fruit. Dios la bendiga mucho. Dios la guarde. Amén, God amén. bless. God bless you. Bienvenida. Amén, muchas gracias. Continuamos, pues. Cuando él llega a este punto, él está diciendo, ya le está diciendo, mira, no me reciben, pues no, pero no hay problema, porque aún Elías, entonces trae la historia de Elías, que el pueblo de Israel, Elías era el profeta del pueblo de Israel. El pueblo de Israel no recibía a Elías porque estaba detrás de otros dioses. Y Dios le dice, y Jesús le dice, no te preocupes, porque aunque el pueblo no recibió a Elías, Dios mandó a Elías a una mujer que era de fuera de Israel. Y esa mujer sí recibió la bendición. Tú ves, aquí podemos ver que cuando Dios no se cansa de reprender al pueblo de Israel, porque Dios le envía profetas y no los reciben, le envía maestros y no los reciben, se envía a sí mismo y aún no los reciben. Pues que él dice, como ustedes no me reciben, yo voy a otro pueblo que no me conoce, y ese pueblo sí me va a recibir y va a recibir mi bendición. ¿Ves? Porque muchas veces las personas que se le envía la palabra, la gente tiene la palabra tan cerca, que son tan familiares y no reciben la bendición. Eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de nosotros mismos, que teniendo la palabra cerca, nos hacemos de oídos pesados, nos hacemos muy familiares, nos hacemos muy cómodos. Ay, ese fulanito al que yo le cambiaba los pampers, ay, ese fulanito el que yo le ganaba corriendo, jugando soccer, o jugando fútbol, o jugando baloncesto, ese fulanito el que yo le hacía las asignaciones, o ese es mi hijo, ay, este mocoso, bastante trabajo que me dio en la escuela, sí, ese era él, pero ahora él es otro. Ahora él está transformado por el poder de Dios y está siendo mensajero del Dios Altísimo. Y tú no estás escuchando el mensaje de él. Tú lo estás ignorando, teniéndolo en tu casa. Ellos tenían al Dios vivo en su casa. Ellos tenían al Dios vivo en su tierra. Y ellos no lo ignoraron. Bueno, al punto de cuando él reclamó quién él era, lo querían apedrear. Pero por su autoridad, no era su tiempo. Y aunque ellos trataron de hacerle daño, no era su tiempo y él pasó por entre medio de ellos y ninguno le pudo hacer algo. Amén, hermano Robert. No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Amén. Pues la hermana Mariluz, ya que ella se conectó ahora, el tema del estudio no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Y el primer versículo que leímos fue en Lucas 4, del 1 en adelante. Y María, ¿me puedes contestar una preguntita aquí que tengo? Ajá. ¿Cuál es el propósito de Dios permitir cosas como el sufrimiento o la aflicción en nuestras vidas? Bueno, eso trae sabiduría, crecimiento espiritual, le da fuerzas a uno, como que uno llega a otros niveles más altos. It's like you pass that test and you're going to continue passing more tests and you're growing spiritually and you gain knowledge. That's my perception. María está molada, ¿viste? Amén, amén, gracias por eso. Ella dijo que la cogieron y que fuera de base ahorita, pero ya está ready for the battle. Está lista por la batalla. Gloria a Dios por eso, así mismo es. Así que para que vean que aún en la adversidad, en la aflicción, en la tristeza, Dios tiene un propósito para cada cosa. Así que... Repítelo en español, Robert, por si acaso. Repite en español lo que ella mencionó, que para qué eran las pruebas. Si lo puedes repetir rápido. Creo que ya se me olvidó, pero ella hablaba de que el propósito de Dios permitir cosas como el sufrimiento, la aflicción en nuestra vida, pues eso nos ayuda a madurar, a crecer en conocimiento. Eso nos ayuda, ¿verdad?, a crecer espiritualmente por medio de todas estas cosas. Así que eso es un resumen improvisadito ahí al momento de lo que más o menos nuestra hermana María dijo en cuanto al propósito del sufrimiento. Y Dios lo utiliza, ¿verdad?, para su gloria, para hacernos crecer en su propósito. Así que eso nos lleva al próximo capítulo de Hechos 12.
Voy a tratar de ser lo menos extenso posible, porque tengo muchos versículos ahí. Del 11 al 18. Libro de Hechos, capítulo 12. Del 11 al 18. Está en la pantalla. No sé si la hermana Lourdes está disponible y lo pueda leer. Amén. Amén. 12, 11, ¿verdad? Sí, hasta el 18. 12, 11. Ok, en el nombre de Jesús. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha liberado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el cual tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, se gozó. No abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Hasta ahí. Sí, amén. Amén. Pues lo que yo leí, ¿verdad? Este es el relato, ¿verdad? Que cuando se llevaron a Pedro arrestado, ¿verdad? Que ellos estaban, ¿verdad? Orando por Pedro, y cuando el ángel de Dios, ¿verdad? Lo sacó de la cárcel a Pedro, que, ¿verdad? Eso fue un milagro. Y que vemos que, ¿verdad? Que en medio de eso, que lo metieron preso, pues ahí estuvo la mano del Señor, ¿verdad? Cuando lo sacó. Y vemos que eso también estuvo, ¿verdad? Que ellos, los apóstoles, ¿verdad? Estaban orando por Pedro. Y me imagino que estarían angustiados porque él estaba preso. Y ellos ya sabían, ¿verdad? El costo de cuando se llevaban a uno de ellos preso, lo que les iba a pasar. Pero vemos que en medio de todo eso, ¿verdad? Pues el Señor, el ángel del Señor, ¿verdad? Lo sacó de ahí. Y cuando él llegó a la puerta de ellos, ¿verdad? De donde estaban en el lugar donde estaban ellos, pues ellos se quedaron, ¿verdad? Atónitos porque no lo creían, ¿verdad? Se sorprendieron mucho de lo que, ¿verdad? El ángel del Señor había hecho por Pedro. Y vemos, ¿verdad? Que cuando nosotros tenemos confianza, ¿verdad? Y creemos en lo que el Señor hace por nosotros, que estamos confiados en Él, vemos que, ¿verdad? Que se abren puertas y el Señor siempre está, ¿verdad? Al cuidado del que, ¿verdad? Del que le sirve, del que del que Él es fiel al Señor, ¿verdad? Cuando somos fieles y hacemos la voluntad del Señor, el Señor, vemos que en cualquier situación, ¿verdad? El Señor está con nosotros y nos va a ayudar. Amén.
Amén, gracias por eso. ¿Puedo aportar algo, Robert? Sí. Amén. Y ya que estás ahí, te voy a hacer la preguntita a ti. Okay. 2 por 1. ¿Cómo puedes tener confianza o fe en medio de amenazas de muerte? Mándame rapidito. Lily Mitchell. Lily me imagino que es del grupo también ¿verdad? No sé si tú sabes, Marilo. Lily Mitchell. ¿También es del grupo? Sí, soy Michelle. Oh, Michelle. Te Dios te bendiga. bendiga mucho, te bendiga mucho. Mira, Bendiciones. Michelle también es parte del grupo, del otro grupo, así que Kingdom Fruit, por favor, saluden a la hermana también. Amén. Amén. Dios me la bendiga Amén, mucho. bienvenida. Amén. Bienvenida. Gracias. Amén. Bueno, Robert, me hiciste una pregunta. Sí, ¿cómo puedes tener confianza, o sea, fe en medio de amenazas de muerte? Fuerte, primero que nada, para tener fe en medio de la amenaza de muerte, tenemos que ponernos a pensar, mira, este sábado yo tuve la oportunidad de ir a un velorio. No se sentido, ¿verdad? Porque los velorios no son nada buenos, pero tuve una oportunidad, porque tuve la oportunidad de hablar en el velorio. Y es curioso porque realmente yo no lo esperaba, pero yo no sé por qué yo iba de camino preparado a hablar algo. Eso es bien curioso, porque yo no esperaba que yo iba a hablar, pero yo iba en camino pensando en hablar algo, en dar un mensaje. Yo iba por mi mente pensando, wow, mano, está brutal esta situación, pero pues me gustaría saber qué mensaje yo podría dar. Y iba ahí maquinando en el mensaje y pensando en muchas cosas. Mi mente estaba a 100,000, pero enfocada en que yo tenía que dar un mensaje. Y mientras yo estaba sentado, en una dijeron, vamos a abrir el micrófono para que hable quien quiera. Yo dije, ay, papá. ¿Qué pasa? Lo que le quiero decir que, ¿por qué le hago esta pequeña introducción? Porque eso es un velorio. La gente está triste. Y muchas personas tienen miedo a la muerte. Porque no hay nadie que ha vencido la muerte. Normal. No hay nadie normal que haya vencido la muerte. ¿Qué sucede? Cuando tenemos una amenaza de muerte, la única manera que nosotros podemos vencer ese miedo es teniendo la seguridad de que no vamos a morir. Porque cuando tú tienes miedo de que algo te va a hacer daño es porque hay una posibilidad de que tú no puedas escaparte. Pero si tú tienes la capacidad de escaparte, tú no tienes miedo. Por ejemplo, viene un huracán y tu casa está segura y tú tienes agua, tienes luz, tienes comida, tienes planta eléctrica, tienes todo. Si pasa el huracán, tú vas a estar tranquilo porque tú estás seguro. De igual manera con la muerte, si a mí me amenazan de muerte, yo tengo la seguridad de la vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo no tengo por qué. Un momentito. Perdona, amado. Si alguien me amenaza, yo no tengo por qué temer de la muerte. Porque Jesucristo venció la muerte y al tercer día resucitó. Hay personas que tienen miedo a la muerte porque no tienen esa seguridad. Aunque lo he escuchado, no tienen la confianza, no tienen la seguridad de que eso es así. Y yo no los culpo porque de principio no hace sentido, sino es hasta que tú conoces a Jesucristo, conoces sus promesas de restauración, de reconciliación, de limpieza, de empoderamiento por el poder del Espíritu Santo, de libertad del pecado, de libertad de errores, de libertad de toda mala obra, de nosotros haber fallado todas las veces que hemos tratado de dar al blanco, hacer lo correcto. Y luego Él nos enseña no tan solo eso, sino que tiene vida eterna en mí. ¿Sabes? Y tú dices, wow. Y mientras más vas experimentando su buena dádiva, te vas dando de cuenta, wow, todas esas cosas que Dios me salvó de esto, me salvó de lo otro. En aquel momento me proveyó y en aquel otro lugar puso a la persona clave, que eso era como un milagro, pero al principio no lo comprendía, pero ahora entiendo, no, eso fue Dios. Entonces tú dices, definitivamente, pues si Él me ha ayudado en todo eso, en la muerte segura de que yo me voy con Él. Esa es la única capacidad que yo tengo para evitar el miedo a la muerte. No te culpo que puede ser que llegue la duda, pero cuánto tú estés cimentado con el Señor, cuánto tú tengas relación con el Señor, es lo que te va a dar la plena seguridad de que la muerte no te va a detener, de que simplemente vas a descansar, de que este cuerpo va a perecer, pero tú sabes que tu alma está segura con el Cristo. Y tú solo perecerás si a Él le da la gana.
Porque hubo uno que le preguntó, Señor, ¿y aquel qué va a pasar con él? Y él le dijo, ¿qué te importa a ti qué va a pasar? Y si a mí me da la gana de que él no muera. Tú ves, porque si es la voluntad del Señor. Y siempre, aunque sus siervos murieron, 11 de los 12 murieron, solo uno, murieron muertes trágicas, solo uno tuvo una muerte de anciano, y fue Juan. A él le plació que no fuera así, pero ¿por qué? Fue por un propósito. Juan trajo el libro de Apocalipsis, el libro de revelación, la última revelación a los 90 años, ¿ves? Que Dios siempre tiene un propósito, y aunque tú seas que mueras de anciano o joven, bueno, digo joven, que tu vida sea corta, el propósito de Dios se va a cumplir y tu vida va a ser para su gloria. Por eso habían tantas personas dispuestas a morir delante de leones. Por eso habían personas dispuestas a morir decapitados. Hubo otro periodo que las personas estaban dispuestas a morir delante de la hoguera, los quemaban por causa del evangelio. Porque cuando tú estás convencido de que es verdad, es imposible que te cambien la mente. O sea, tú estás dispuesto a ir hasta el final. Porque nadie muere por una mentira. Nadie muere por una mentira. Pero por una verdad como esta, es imposible que tú quieras volver atrás. Me extendí mucho, pero te contesté bien. Amén, amén. Gloria a Dios por eso, gracias. Quiero añadirle que cuando el interesante de este asunto de la cárcel es que, como estábamos hablando, ellos estaban incrédulos. Ellos decían, no, quien apareció es el ángel de Pedro. No es Pedro, apareció el ángel de Pedro. ¿Por qué? Porque según ellos, Pedro está fregado. Mataron a Jacobo, dijeron, Pedro también va a morir, lo está preso todavía. Pero ahí es donde Dios le cambió el juego, incluso a ellos. Aunque ellos estaban orando, mira cómo funciona esto. Ellos estaban orando por Pedro. Con todo, estaban incrédulos de que Pedro había salido. Mira qué cosa. Y ya había pasado Pentecostés, ya el Espíritu Santo había descendido. Esa gente dice que hablaron en lengua y tenían llamas de fuego sobre su cabeza. Amado, aquí había el poder de Dios, estaba manifiesto. Ya eso había acontecido. Con todo, cuando Pedro fue preso, ellos dudaron, ellos pensaron que era un espíritu. Si a ellos les pasó eso, ¿cuánto más nosotros? Fueron, aunque ellos dudaron, permanecieron juntos y se gozaron. Eso es lo que hace el Señor con nosotros. Aunque tú tengas dudas, Dios te permite a ti manifestarse para hacer que tu fe crezca. Por eso una oración que mi hermano y yo tenemos juntos, la hemos abrazado, es que, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Aunque yo tengo, ¿sabes? Yo quiero creer, yo quiero obedecer, yo quiero hacer lo correcto, pero aunque yo quiero hacerlo, yo necesito, Dios, que tú me ayudes, Jesús, a aumentar mi fe, aumenta mi fe, para que yo haga las cosas con plena certidumbre, con plena comodidad de que va a ser como tú quieres. Por eso lo decimos, hay veces que hay que hacerlo por obediencia. Por obediencia. Olvídate del querer, olvídate del sentir, por obediencia. Pero que el Señor nos dé la fe para poder hacerlo en el amor y en la decisión completa. Amén. O sea, amén. Creo, ayúdame incredulidad. Amén. Pues así como hemos leído en este capítulo 12 de Hechos, me gozo con la historia, ¿verdad? Y para aquellos que no conocen muy bien de esta historia, pues cuando la iglesia comienza a evolucionar y a crecer, es interesante porque a Pablo se le dio el ministerio de los gentiles y a Pedro el de los judíos. Pero mira qué interesante, porque en medio de todo esto dice que Pedro tiene una visión. Entonces, en medio de esta visión, el Señor le está enseñando que va bajando algo con animales inmundos. Y el Señor le dice, mata y come. Jamás en mi vida he tocado cosa inmunda. Y Pedro dice, de eso yo no voy a comer. El Señor dice, no llames inmundo lo que yo he limpiado. Bien, o sea, interesante. Ahí está la comida de los hindúes en la calle. Ahí. No llames inmundo lo que yo he limpiado. Interesante porque aún en la mentalidad de muchos de ellos no podían comprender de que el trato de Dios no era solamente con el pueblo de Israel, que Dios estaba abriendo la puerta para que nosotros los gentiles pudiésemos ser partícipes de ese buen don de Dios y de esa dádiva. Y mira qué interesante que después que él tiene esta visión, él se
él se encuentra con un varón, lo bautizan, algo bien bonito. Pero después que pasa esta gloria, después que él está bautizando personas, después que el pueblo cristiano está comenzando a expandirse, tan rápido como eso, ahora rapidito en el primer versículo donde leímos, el versículo 1, dice que el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y el segundo dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Tan rápido como Dios comenzó a glorificarse, el enemigo trató de intimidar. Me llama la atención que la palabra dice que el enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar. No dice que es un león, pero que viene como león rugiente buscando a quien devorar. Con esa altimaña para intimidar, para arrinconarte y hacerte pensar y sentir que en la esquina donde tú estás, Dios no puede hacer algo a tu favor. Él te lleva a una esquina hasta que no puedes dar más nada para atrás. Pero los que creemos en Dios, los que tenemos el poder del Espíritu Santo, podemos decir, aquí se me acabó, pero en el nombre de Jesús yo voy para adelante. Así como David hizo con Goliat, que fue y lo encontró a la línea de batalla y se apresuró a llegar ahí, así nosotros también podemos hacer. Y esa es nuestra confianza. ¿Y por qué traigo esta historia? Porque es bien interesante. Gloria a Dios, gloria a Dios. La pregunta es, ¿te estás apresurando la línea de batalla en el nombre del Señor? En el nombre del Señor Jesús, porque él no fue en confianza de que por su capacidad, de que por su historial él podía hacerlo, sino porque el Señor lo iba a hacer para que su pueblo no quedara en vergüenza. Entonces, ¿qué pasa? Viene este varón, este rey Herodes mata a este varón, y ahora el Pedro es el próximo en la línea. Dice que lo custodiaron y lo metieron preso. Ahora este hombre está preso bajo la máxima guardia. Hay guardias por donde quiera, lo tienen arrinconado, está en cadena y aún encima de eso tiene personas ahí que lo están vigilando. O sea, en otras palabras, esta manera que podemos visualizar esto, no había escapatoria para este hombre. Esto era imposible en lo humano decir que este hombre podía salir de aquí con vida. Pero me llama la atención que a todas estas Pedro tenía la tranquilidad de poderse acostar a dormir. Yo no sé quién de ustedes en medio de amenazas de muerte, en medio de personas con espada al frente tuyo, ready para aniquilarte el día después, podamos dormir tranquilos. Pero esa es la confianza, ¿verdad? Que podemos ver que el Señor les ofrece a aquellos que creen en sus promesas y que tienen la fe, mira, inconmovible. Y dice que Pedro, estando en esa cárcel, fue custodiado, pero en medio de que él tuvo ese sueñito, ahí se le apareció un ángel y tuvo esta visión para él, donde el ángel lo liberta y lo lleva a este lugar. Pero como decía el verso del 11 en adelante, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. ¿Qué ellos esperaban? Fácil, la muerte de Pedro, porque ya habían matado a Jacobo, el próximo en línea era Pedro, y ya lo tenían custodiado. Gracioso suficiente es que dice que el próximo día él lo iba a librar, pero lo iba a librar ¿para qué? Para matarlo. Entonces, mira cómo es Dios que en medio de esto se glorifica, envía este ángel y aún él saliendo y obedeciendo las órdenes que el ángel le dio, él no se había dado cuenta de que fue Dios quien había hecho esto y que verdaderamente era él el que estaba caminando con el ángel, no era un sueño, no era una visión. Entonces él procede con esto, se encuentra con María, la madre de Juan, y dice que había muchas personas reunidas. Y me llama la atención porque en medio de Pedro estar en la prisión, dice que ellos estaban intercediendo y clamando por Pedro. Ahora, Pedro aparece. Ellos no saben que es Pedro porque están, ¿verdad? Dice que la muchacha que salió y estaba tan emocionada que le dejó hasta la puerta abierta. Mira qué cosa terrible. Ora para que el Señor lo liberte. El Señor lo liberta, está ahí y se emociona de tal manera que lo deja fuera. Ay, se la dejó cerrar. Ya, le dejó la puerta cerrada. Pero mira qué cosa brutal. Dice, la cual reconoció la voz de Pedro y de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. No es que no lo vio, tomando un paréntesis ahí, no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Entonces ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. Mas Pedro insistía en llamar
y cuando lo abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Un punto clave que noté ahí: Pedro todavía no estaba informado de lo que le había pasado a Jacobo, porque él los envía a ella que le dijera a Jacobo las cosas que habían pasado aquí. Pero ¿qué quiero llevar con esto? Que mira cuán interesante es que cuando Dios se glorifica, y el poder de la intercesión, el poder de clamar, el poder de la unión como hermano en fe, de que Dios se puede glorificar en la situación de alguien, no importando cuán profunda, cuán fea o cuán imposible se vea para nuestros ojos carnales, que esta iglesia se unió en un solo espíritu, en un solo sentir, con un propósito, y este hombre sale del lugar. Sí estuvieron incrédulos, pero es que a veces no es que no lo viste, es que es propósito de Dios. Y van a haber muchos sucesos en tu vida como creyente que tú los vas a ver y no vas a poder descifrar en el momento que fue propósito de Dios hasta que tú caes en sí. Tú ves, cuando Pedro tuvo esa experiencia, él dijo que él lo veía como una visión hasta que cayó en sí. Hubo un momento para reflexionar y poder entender que así Dios se glorifica. O sea, en medio de amenazas de muerte, un hombre pudo descansar tranquilo. Dios lo liberta por medio del clamor que hizo esta iglesia, y mira cómo se reúne con este pueblo otra vez, para que nosotros veamos que el propósito tenía que continuar. Apenas se estaba expandiendo la iglesia, apenas se le había llevado el evangelio a estas personas que eran gentiles, y Dios estaba cumpliendo su propósito. So, no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Recordatorio. No sé si alguien tiene algo que añadir. La hermana Mariluz o Lili. Bueno, sí, sí, el propósito de Dios es grande. Si nosotros podemos entender un poco cómo Dios actúa en nuestra vida, fuera más fácil para nosotros. Porque de verdad Dios es maravilloso y nosotros tenemos en esta vida, tenemos que agradecerle muchas cosas a Dios. Pero a veces no le agradecemos por nuestro acto. Aunque nosotros entendemos y sabemos que eso no le agrada a Dios, pero la carne sí. Entonces, eso nosotros tenemos que ser fielmente para Cristo, de seguir buscándolo y aprendiendo cada día más la enseñanza como Dios actúa en nuestra vida, porque a veces nosotros no entendemos cómo Dios nos trata, porque a veces no, si nos pasa algo, es porque es por culpa de Dios, es porque Dios nos lo ama, porque Dios es esto, no. Si nos pasa algo, dificultad, prueba o algo, es porque Dios nos está enseñando a nosotros, como dice la palabra. No es porque Dios nos odie o porque Dios no los ama o tenga preferencia, no. Esto nos pasa porque Él nos quiere enseñar algo bueno para nuestra vida. Eso es como como dijeron ustedes, hermanos, una experiencia de vida que estamos recibiendo nosotros. Como cuando yo hago mi live, que yo le digo, yo pasé muchas pruebas, no salgo de una cuando ya estoy entrando en otra prueba, y ha sido fuerte. Pero yo no le digo, cuando hace 2 años y medio que murió mi primo, es como un hermano para mí que me dolió. Yo no le di, Señor, ¿por qué él? Sino, Señor, ¿para qué? ¿Qué me tiene que enseñar tú a mí? Ahí por medio de ese dolor, Él me estaba enseñando muchas cosas, como en mi trabajo. En mi trabajo también estoy pasando una cruz. Y yo leo otra, ay no, ya estoy expuso, pero nosotros tenemos que aguantar. ¿Y qué me está moldeando el Señor ahí? ¿Qué me está tratando? Mi debilidad, mi carácter, me lo está formando a través de ese trabajo que estoy. Ya, entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender como
cómo el Señor actúa en nuestra vida, qué nos enseña o qué nos quiere capacitar a nosotros, porque nosotros necesitamos capacitación para Él, para aprender a buscarlo cada día más a Él y entender el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Entonces, eso es lo que quiero que tenemos que ser fielmente para Cristo, que claro, sí cometemos pecados, falta, pero a través de esto nosotros lo podemos avanzar y podemos seguir adelante, pero con el Dios poderoso, porque sin Dios no podemos hacer nada, con Dios podemos hacer todo. Tener la fe y la seguridad que Dios nos va a enseñar y a capacitarnos cada día más. Entonces no tenemos que tener tribulación en nada. Amén, gracias por esa aportación. Por esa aportación me gozo. Y una cosa más que quería añadirle en cuanto al último verso, que no lo leí, dice que luego que fue de día hubo no poco alboroto. O sea, dice no poco, significa que había un revolú. Estilo puertorriqueño, entre los soldados, sobre qué había sido de Pedro. ¿Ve? Cómo Dios se glorifica, lo tienen sitiado al punto de que era autoridad suprema y no podía haber escape. El ángel del Señor lo liberta, no hace mucho desorden, no hace mucho escándalo, sale y toda esta gente queda confundida. Así que muchas veces el enemigo a la esquina que te pone es para muerte, pero gloria a Cristo Jesús, que por medio del poder del Espíritu Santo cumple el propósito. Y si fuera para muerte o fuera para vida, de Dios somos, de Cristo somos. Así que eso es lo que nosotros tenemos que tener, nuestra fe fundamentada en el Señor, para que sea para muerte o sea para vida, el propósito por el que estemos pasando, podemos estar dándole gloria a Dios hasta el último aliento en nuestros pulmones, en nuestro cuerpo. Así que, siguiendo adelante, en San Juan capítulo 13, del versículo 25 al 31, no sé si Betty lo puede leer. 13 ¿qué? 21. 25 al 31. ¿Me lo puede decir en inglés, por favor? Is John, St. John 13, 25 to 31. The Gospel of John. Okay, give me 1 second. Let me locate it real quick. Betty, ¿querés que te lo ponga en la pantalla en inglés? Sí, por favor. Luego que Betty lo lee en inglés, yo lo voy a leer en español. Sí, amén. ¿San Juan 20. qué? ¿San Juan qué? 13. 21 al 25 era Robert. Robert, era del 21 al 25. Del 25 al 31. 25 al 31. Ok, gracias. Ahí está Betty. Okay. ¿Dónde está el 25? No lo veo. La derecha, arriba es la derecha. It's cut off, though. Claro. Boy, start Dice, with so. empieza so that disciple. Can you see it? It's to the corner in the right-hand side. Oh, okay. Got it. Okay, I have to scroll. That's why. Okay. So that disciple leaning back against Jesus said to him, Lord, what is it? Jesus answered, it is he to whom I will give this morsel of bread when I have dipped in it. So when he had dipped a morsel, he gave it to Judas, the son of Simon. ¿Cómo se dice eso? Si lo dijiste bien. Iscariot. Simon Iscariot, I guess. It's Iscariot. Then after he had taken the morsel, Satan entered quietly. No one at the table knew why he said this to him. Is that right? I'm sorry. I think I skipped a line. I'm sorry. Don't worry. Keep going. Satan entered into him. Jesus said to him, what are you going to do? Do quickly. Is that right?
Why am I jumping? I feel like No, you're fine. You're fine. Quickly. Then he said now. is that it? That's all. That's You're on all. verse 28. Yeah, you're good. You're fine. Okay. All right. And you want me to read 28 as well? Oh, yeah. 31. Up Yeah. until 31. Oh, okay. All right. I'm sorry. You good, you good. Now, no one at the table knew what he said. This is him. Some thought that because Judas had the money bag, Jesus was telling him, buy what you need for the feast, or that he should give something to the poor. So after receiving the morsel of bread, he immediately went out, and it was night. And verse 31. 31 as well? Okay. And let me see, 31. When he had gone out, Jesus said, now the Son of Man glorified, and God is glorified in him. So, amén. Amen. Amén. Gracias, Betty. Lo voy a leer en español. 25. Dice, él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaba a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compre lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y ya era de noche. Y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. Amén. Betty, Amén. Yes. tengo una pregunta para ti. ¿Cuáles son tus herramientas en medio de la inseguridad y a quién le pides dirección en estos momentos? En medio de la inseguridad, yo siempre le pido dirección a Dios, que me dé dirección para ir a la dirección correcta, ¿verdad? Porque yo creo que todo el mundo en este mundo está puesto en este mundo para aprender y para to teach and to learn about God. So, cuando yo sé que yo no sé exactamente lo que yo tengo que hacer, la primera persona donde yo voy es a Dios. Amén, gracias por eso. ¿Quisieras aportar algo de la escritura que leíste o no? Sí, como tú dijiste anteriormente, el enemigo usa muchas strategies para la gente, para que ellos tengan miedo. Otro ejemplo es cuando la gente no tiene suficiente dinero, la gente perdiendo su mente para que no piensen correcto, porque si uno sabe la realidad y la verdad, uno sabe que uno no va a perder, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice que uno no se preocupe y que le dé todas las preocupaciones a él y que uno haga todo lo que uno pueda hacer y él hace lo otro, the remaining. Amén, gracias por eso, hermana María. No, lo que yo quería just añadir se me hasta olvidó lo que era, lo que primero le preguntaste a ella, a la hermana Betty. ¿Cuál era la herramienta? ¿Cómo era la herramienta? ¿Cuál era la herramienta cuando uno no se siente secure? Las herramientas serían tener fe en lo que no se ve,
mucha oración, ayuno y confiar en el Señor y estar firme. Amén, amén, gracias por eso. Pues aquí me gozo, ¿verdad? Porque cuando hablamos de esta historia del capítulo 13, perdón, de Juan, comienza esto narrando que ya Jesús se está preparando, ¿verdad? Para el propósito final ahí de él ser crucificado. Pero entonces envía a sus discípulos a este lugar para que preparen la Pascua. Entonces es bien interesante porque al comenzar el capítulo él está hablando de que él les lavó los pies. Ay, yo no sé, eso para mí es algo bien grandioso porque yo no conozco muchos reyes. Robert, cuidado ahí. Yo no conozco reyes aquí, que personas con grandes títulos como Trump que vaya a lavarle los pies a nadie. No por decir nombre, ¿verdad? Respetuosamente. Pero es típico que en nuestra sociedad, en nuestra comunidad, las personas que tienen grandes títulos no sirven. A ellos les sirven. No dije que no sirven en el mal sentido, sino que a ellos son servidos. Ellos tienen personas bajo su potestad, su mandorío. Entonces, por esa razón, para mí es tan conmovedor y algo tanto en lo que puedo encontrar gozo que mi creador tomó forma de hombre, dejó su habitación de gloria y vino aquí a servirnos aún al punto de que nos lavó los pies. Es más, Pedro estaba tan atribulado porque él le lavó los pies que le dijo, Señor, tú no me laves los pies. Y él le dijo, mira, si yo no te lavo los pies, tú no entras al reino. Y él le dijo, pues lávame de la cabeza y todo lo que sea, porque yo necesito entrar. Y ahí vemos, ¿verdad?, cuán profundo es este mensaje, ¿verdad? Cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo, que se humilló hasta lo sumo. Y por esa razón, llegando ya al punto donde está a punto de ser crucificado, dice que él está haciendo este lavamiento de los pies, se reúne con sus discípulos, se reúne con sus discípulos y entonces mientras está reunido a la mesa, haciendo la Santa Cena, aleluya, está con sus discípulos a la mesa. Y mira qué interesante, ¿verdad? Donde estaba leyendo del 25 en adelante, había uno recostado el pecho de Jesús y le dijo, Señor, ¿quién es? El que se pasaba recostado el pecho, al que no sabe, Juan. Y él estaba siempre cerca de Jesús. Pero él no tenía como mucho deseo de preguntarle, porque a veces tenían como un poquito de miedo, un poquito de duda, y ellos hablaban entre ellos. Pero el Señor ya estaba hablando de que iba a haber alguien que lo iba a entregar. Y él está aquí diciéndole, no, todo el mundo de esto va a comer y está repartiendo, pero quiero subrayar la importancia de que aunque Judas lo iba a traicionar, él también le lavó los pies. Aunque Judas lo iba a traicionar, él también le sirvió. Aunque Judas le iba a traicionar, él también estuvo a la mesa con él y lo amó hasta lo último. Pero mira qué interesante que dice, en la respuesta de Jesús le dice, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Escucha bien, y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Ahora, hermanos, le pregunto, ¿cómo podemos explicar lo inexplicable de este versículo? Dice que ellos le preguntan, vamos a leer el contexto poco a poco para que vayan entendiendo la profundidad de esto. Dice que ellos le preguntan y él les responde, a quien yo le diera el pan mojado, aquel es. Sin embargo, mira lo que él hace. Él moja el pan, se lo da a Judas. Y dice el próximo versículo. Y después del bocado, Satanás entró en él, en Judas. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Y aquí es donde me llama la atención, porque aunque Satanás tiene alguna clase de poder, él no hace nada sin que Dios no lo permita, así de simple. Él también coge comando, él también se tiene que sujetar. Y mira lo que dice, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero mira lo que dice el 28. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. ¿Ve? No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Porque si ellos hubiesen caído en sí, lo más seguro tenían espada y le podían dar muerte a Judas. Pero como era a propósito de Dios, acuérdense, muchos de estos discípulos, algunos eran hombres de guerra. Otras personas como Pedro era pescador, o sea, hombre fuerte.
que nada más con la mano lo podía noquear y tirarlo patas arriba. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que cuando hay propósito, que cuando Dios está en el asunto, que cuando Dios quiere permitir que algo pase, aunque sea desagradable, va a pasar conforme a su voluntad. Entonces dice el 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahí vemos todas las cosas cumplidas. El Señor dijo, al que yo le entregue el pan mojado, ese es. Judas recibe el pan mojado, come de él y dice que se va a hacer lo que tenía que hacer. Mira qué interesante que Jesús estaba completamente seguro que él sabía lo que Judas iba a hacer. Por eso se lo dijo. Por eso le dio la orden. Pero para que veamos la importancia del propósito de Dios, de que cosas van a suceder, lo vas a ver y es como si no lo veas. Porque el Señor te permite que en ese momento, mira, sella tu entendimiento y quedas bruto a la situación. No puedes comprender la profundidad del propósito de Dios hasta que caes en sí, hasta que el tiempo de la revelación llega. Entonces, dice que luego salió y era de noche, pero me río, ¿verdad? Porque dice que él le dio, ellos pensaron que porque tenía la bolsa que iba a comprar algo. Pues es interesante para que nosotros veamos la misericordia de Dios y su gracia. De que Judas, siendo una persona que tomaba de la bolsa, él era el encargado de ella. Así para que aquellos que dicen que Dios envía personas al infierno sin oportunidad, que Dios no tiene misericordia, aquel que tomaba de la bolsa era el que estaba encargado de la bolsa, para que no tuviese excusa de que Dios no le dio una oportunidad de arrepentimiento. El mismo que tomaba de la bolsa era el mismo que predicaba, era el mismo que llevaba el mensaje, el mismo que tomaba de la bolsa. Así que lo quiero dejarle ese ahí y así pues, ¿verdad? Pues paso a cualquiera de ustedes que tengan algo que decir, ya que voy a tener que terminarlo aquí. Ya llegamos al proceso de overtime. Amén. Yo voy a aportar algo corto, y es que es para que comprendamos una cosa. Jesús sabía qué estaba pasando. Jesús sabía que Satanás estaba operando. Jesús lo sabía. O sea, eso es como si fuéramos tú y yo, nosotros. Cuando hablo tú y yo, le estoy hablando a cada uno de ustedes, tú y yo. Pues nosotros pensaríamos, bueno, pues quizás él va a comprar el pan a la panadería, a lo mejor va a ir al supermercado, a Walmart, o qué sé yo, le va a dar dinero a los pobres, dice. Pero Jesús sabía qué estaba pasando, ellos no sabían. Y ahí es donde entra la autoridad de Dios y la supremacía, cuán grande es él, que ellos no sabían. Y incluso el libro dice que a ellos se les reveló todas las cosas. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted va a ver muchas veces que dice que al principio ellos no lo entendieron. Y Jesús les dijo también que muchas cosas ellas las iban a comprender luego, porque todavía no tenían el Espíritu Santo y tampoco comprendían el final, el juego final de Endgame. ¿Saben? Ellos no sabían el propósito. Entonces, en esa misma postura estamos nosotros. Muchas veces el enemigo está alrededor de nosotros. Y nosotros estamos comiendo, nosotros estamos relajando y acostándonos en el pechito del Señor y nos levantamos haciendo chistes con el hermano y el enemigo alrededor de nosotros. Y el Señor lo sabe. Y el Señor opera y el Señor hace lo que tiene que hacer y le dice, muévete, es lo que tienes que hacer, dale. Porque como dijo el hermano, el enemigo opera con el mandamiento de Dios. Si Dios no quiere que nos toque, el enemigo no nos puede tocar. Y nosotros ahí relajando, pero todo es por un propósito. El propósito en ese caso, posiblemente los mismos siervos se hubiesen opuesto. Bueno, Jesús le dijo a Pedro, Satanás, apártate de mí. Porque Pedro le dijo que no te acontezca que tú mueras. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque eso no era de Dios, es anticristo, porque estás oponiéndote al propósito de Dios. ¿Qué te quiere decir con eso? Tú tienes la seguridad de un Dios que sabe todas las cosas. Que aunque delante de nuestros ojos, carnal y físicamente, las cosas que pasen parezcan malas, Dios se va a glorificar. Compréndelo bien. Dios se va a glorificar. No te hace sentido, porque a mí no me hace sentido
que yo esté comiendo tranquilo en el pechito del Señor y está Satanás dando vueltas y brincando alrededor mío. Eso no me hace sentido, pero a mí no me tiene que hacer sentido, porque Dios muchas veces hace cosas que Él no te tiene, primero que nada, Él no te tiene que pedir permiso o decirte qué va a hacer, porque al final de todo estás seguro de que lo que Él haga va a ser para tu bien. Y el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, sabe ordenar todas las cosas para que nosotros permanezcamos en obediencia de camino a la perfección en su propósito perfecto. Sabe que va a ser para bien. Mantente en el propósito. No te alejes. Mantente en el propósito. Que aunque tú estés ignorando que el león esté en la cara tuya, el Señor te está guardando. Permanece en Él, que en Él va a llegar a puerto seguro. Así que sé fiel y permanece en el Señor Jesús. Mana María. Amén, María. Ok, lo que yo también quiero apostar a esto, que el Señor tiene un divino propósito y aunque hayan cosas que vengan to distract us, distraernos a la mente de nosotros, puede ser por miedo, puede ser por pasar por mal, como quiera hay un propósito. Es hay una misión que se tiene que cumplir. Y nosotros lo que tenemos que aferrarnos nuestros ojos a esa misión y no dejar que nada o nadie nos distraiga de esa misión que se tiene que cumplir. Y aunque nosotros veamos en el nombre de Jesús, Satanás tratando de distraernos con problemas y con obstáculos para que como que tirarnos, como que no se va a cumplir, no. Tenemos que tener la visión en la misión que se va a cumplir, el divino propósito del Amén. 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 ¿Quieres que continúe? ¿Solamente me queda uno más o lo dejamos para la próxima? Amén. Bueno, varón, pues hasta ahí, como cerramos, o mira, a ver, fluye ahí. Cierra la sala, fluye. ¿Continuamos con el que quedó? No, vamos a cerrar. Amén, pues aquí vemos, ¿verdad? El poder y la manera de Dios glorificarse por medio de cada uno de estos versículos. Este último versículo, ¿verdad? Es con el que culminamos por esta noche. Así que, ¿verdad? Sean pacientes con nosotros. Nos espera un próximo estudio, parte 2, la semana que viene, si Dios lo permite. Pero aquí podemos ver en cada uno de estos relatos bíblicos el poder de Dios manifestado sobre la faz de la tierra en Jesucristo y en cada uno de sus servidores. Cómo en medio de situaciones adversas, cómo en medio de amenazas de muerte, cómo en medio de siendo arrinconados por el enemigo, Él pudo, navegar. Él pudo pasar al otro lado. Acuérdense, mi hermano, yo siempre me gusta recalcar esto. Los 3 jóvenes hebreos, ellos estaban completamente convencidos. Y a eso es lo que quiero llegar, porque muchas veces veo en mi alrededor, hermanos, donde muchas veces nos apoyamos en versículos bíblicos o en historias donde, como David, cuando él pecó, para justificarle el nosotros andar en pecado o para justificarle el nosotros no andar bien. Pero nosotros tenemos muchos ejemplos bíblicos donde personas que sirvieron al Señor hasta su último suspiro permanecieron. Así que si nos vamos a apoyar en algo, por favor no sea en aquello que fue negativo, de que tú puedes fallar, de que tú puedes pecar y yo también. En eso estoy claro, 100% seguro. Pero eso no te define quién tú eres. Tú has sido llamado hijo de Dios, redimido, santificado y purificado por medio de su palabra. Así que estos 3 jóvenes hebreos dijeron, cuando los iban a echar al horno de fuego, él le dijo, mira, si tú no adoras esta imagen, los vamos a echar al horno de fuego y lo vamos a calentar 7 veces más. ¿Sabes qué ellos le dijeron? Nosotros no nos postraremos y no adoraremos esta imagen, porque mi Dios me puede sacar del horno de fuego. Pero escucha la mejor parte. Pero si no, aún tampoco te vamos a adorar esa imagen. Así que, hermano, esa tiene que ser nuestra fe, esa tiene que ser nuestra firmeza en este caminar.
de que aunque Dios no me libre del horno de fuego, yo como quiera le voy a servir, porque la muerte o la vida en Cristo Jesús es ganancia. Así que Dios te bendiga. Espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida y que la atresores en tu mente y en tu corazón. Amén, amén. Así que el estudio Amén, es, amén. no es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Eso, amén. No es que no lo vieron, es que es propósito de Dios. Si tú has escuchado esta palabra tan poderosa y tú estás divagando y preguntándote, wow, no lo vi, pero ¿cuál sería el propósito de Dios para mi vida? Es que si nosotros muriéramos nuestros delitos y pecados, dice la palabra que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado de nuestras rebeliones, de nuestras desobediencias, de nuestros adulterios, fornicaciones, mentiras, hurtos, robos, otros dioses. Y si vamos delante de la presencia de Dios, Dios nos debe de pagar con muerte. Y si Él nos pregunta, ¿qué es lo que te tengo que pagar? Lago de fuego y azufre, por desobediente y por rebelde. Pero eso no es que Dios quiere eso para nosotros. Pues por eso dice que el propósito es Cristo, que es vida y vida en abundancia para nosotros. Pero ¿cómo funciona esto? Mira, la escapatoria de ese juicio, la escapatoria de este pecado que nos condena en nuestros miembros, es que nosotros confiamos en Jesucristo, que nos redime de todo mal. Aquel que tomó nuestras debilidades, aquel que tomó nuestras enfermedades, aquel que tomó nuestros errores en la cruz del Calvario. Cuando nosotros profesamos su nombre en nuestro corazón, creemos que Él nos puede salvar, nosotros somos libres de pecado y salvos de toda condenación para vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que te invito a que recibas a Jesucristo hoy como ese paracaídas si estuvieras a punto en un avión que está cayendo, a punto de caer. Que si tienes el paracaídas te sientes seguro que si brincas del avión vas a llegar al suelo seguro. Si estás en la deriva en el mar y tienes un salvavidas, estás seguro de que no te vas a hundir. Esa es la salvación que Jesucristo te ofrece. Confía en Él, cree en Él, camina para Él, recibe la cruz del Calvario hoy para que tu vida sea plena, porque te va a completar. Y por regalo tiene su Espíritu Santo que te va a consolar y te va a acompañar en todas tus dificultades. Porque todos pasamos por dificultades, pero andar con Jesucristo y su Espíritu Santo, aunque son difíciles las situaciones, se pasa mejor, porque tenemos en quién confiar, tenemos en quién recostarnos. Ese pechito que nos podemos acostar, ese es nuestro Señor Jesús. Así que te exhorto a que lo recibas, si conmigo lo crees, te exhorto a que hagas esta breve oración conmigo. Y así que vamos a orar. Amantísimo Dios, te pido perdón por todas mis faltas, todos mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Te ruego, Señor, que me laves y me limpies y me llenes de tu Santo Espíritu. Dame la fortaleza para continuar hacia adelante siéndote fiel y ayúdame a dar fruto conforme a tu propósito perfecto en mi vida. Gracias te doy por este regalo, gracias te doy por la salvación. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Mira, tan simple como eso. Si tú lo has hecho, te felicito. Espero, ¿verdad?, que ahora continúes en tu camino buscando al Señor. Comienza a orar, comienza a leer la lectura bíblica. Busca una congregación con quienes ser parte para que sigas creciendo. Búscanos a nosotros también, sé parte de nosotros, búscanos en las redes sociales para que veas nuestros videos y sigas aprendiendo. Y te exhorto a que glorifiques al Señor Jesucristo en todo, en espíritu, en alma y en cuerpo por medio de su palabra. Así que Dios te bendiga, te guarde. Esto ha sido Kingdom Fruit Bible Story. Se acaba la transmisión, mis hermanas nuevas, no se me vayan, es la transmisión, así que hasta aquí esta transmisión. Dios les bendiga. Amén, amén.